¿Alguna vez te has puesto a pensar qué se esconde en los lugares cuando todos se han ido y solo queda una persona vigilando en la oscuridad? Los veladores están acostumbrados al silencio, a los pasillos vacíos, a las luces que parpadean sin razón y a los sonidos que no tienen explicación. Pero, ¿qué pasa cuando ese silencio se rompe por algo que no debería estar ahí? En este video, te traigo historias de terror vividas por veladores nocturnos. Personas reales que han sentido cómo lo desconocido se hace presente cuando el resto del mundo duerme. ¡Prepárate! Porque cuando la ciudad se apaga, hay cosas que despiertan. El turno silencioso. Soy velador en una fábrica textil que dejó de operar hace más de 10 años. La empresa quebró, pero alguien compró el terreno con la intención de remodelarlo, y mientras tanto, nos contratan a mí y a otro compañero para vigilar el lugar por turnos. La mayoría de las noches son aburridas, solo el sonido del viento colándose por rendijas oxidadas y el eco de mis pasos en los pasillos vacíos. Mi turno empieza a las 10:00 p.m. y termina a las 6:00 a.m. Me dan una linterna, una radio y un par de llaves. Una noche, llegué como siempre. Mi compañero del turno anterior me saludó, bostezando, todo tranquilo hoy. Lo único raro es que el elevador volvió a moverse solo, me dijo entre risas. Ya sabes cómo es este lugar. Reímos. Era una broma común. Ese elevador viejo, en el edificio de oficinas centrales, a veces emitía sonidos como si se moviera, pero estaba desactivado desde hace años, sin energía, sin motor funcional. Pasada la medianoche, me tocó hacer mi ronda. Revisé los galpones, los pasillos, la zona del comedor viejo, todo en orden. Pero al pasar por el edificio de oficinas, oí un ding. El elevador. Me quedé quieto. El panel tenía las luces apagadas, como siempre. Pero juraría que escuché el sonido de puertas deslizándose. Me acerqué. Nada. Todo estaba igual. Subí por las escaleras para revisar los pisos superiores. En el tercer piso, las luces parpadeaban un poco. Me acerqué a la recepción y vi papeles regados por el suelo. El escritorio polvoriento mostraba marcas de dedos frescos, como si alguien hubiera pasado por ahí. Seguí caminando, más alerta. Al fondo del pasillo, escuché el zumbido de una impresora. Me congelé. Era un sonido claro, familiar, pero imposible. Esa área no tenía electricidad. Las computadoras estaban desconectadas y cubiertas con plástico. Avancé, lentamente, hasta la pequeña sala de impresión. Dentro, una impresora vieja, completamente apagada, tenía una hoja saliendo a medias. Me acerqué. Saqué la hoja. Estaba en blanco. Al menos, eso parecía al principio. Al moverla contra la luz, noté que había algo escrito, como con tinta muy tenue o vieja. ¿Quién está ahí? Sentí un escalofrío en la espalda. Dejé la hoja y me fui rápido a la caseta. Cerré por dentro. No volví a hacer rondas esa noche. Las noches siguientes empezaron a sentirse distintas. Pequeños cambios, objetos movidos. Puertas que antes estaban cerradas, abiertas sin razón. Una noche, decidí llevar una cámara pequeña y dejarla grabando frente al elevador. La revisé al día siguiente. En la grabación, entre las 2:16 y las 2:17 a.m., el video empieza a temblar levemente. No se ve a nadie, pero se escucha claramente el sonido del elevador bajando. El ding, las puertas deslizándose. Y justo al final del minuto, una voz femenina, baja y suave, susurra. No me ignores. Comencé a investigar. Pregunté al vigilante anterior, que llevaba más años que yo. ¿Nunca viste cosas raras aquí?, le pregunté, casual. Él se me quedó viendo serio.
como si por fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que él siempre evitaba. Cuando esta fábrica estaba en operación, las oficinas de tercer piso se usaban para pruebas de telas, pero había un cuarto, uno que cerraron con llave y ya no volvieron a usar. Nunca supe por qué. Me llevó una noche a buscarlo. En efecto, al fondo del pasillo había una puerta oculta detrás de un archivero viejo. Forcé la cerradura. Dentro, todo estaba intacto. Mostradores, rollos de tela, una máquina etiquetadora y en el suelo, cientos de etiquetas impresas, todas con la misma palabra: escucha. Salí de ahí y nunca volví a abrir esa puerta. Desde entonces, cuando paso frente al elevador, siempre escucho pasos, pero nunca hay nadie. La impresora vuelve a activarse de vez en cuando, imprimiendo mensajes incompletos. Estoy aquí, contesta. No te vayas. No hay muerte. No hay cuerpos. Solo una presencia que insiste en ser escuchada. Y yo ya no puedo ignorarla. La cabaña del pozo. Soy velador en una finca antigua, ubicada en lo alto de un cerro, cerca de un bosque espeso. El terreno es enorme, con sembradíos ya abandonados, una casa principal, varias bodegas de piedra y al fondo, una cabaña vieja que nadie usa. El dueño solo me pidió una cosa: vigila bien la cabaña del pozo. No dejes que nadie se acerque de noche, ni animales. Eso me pareció raro. ¿Por qué una cabaña? ¿Por qué un pozo? La primera semana fue tranquila. El lugar era frío, solitario y rodeado de niebla por las mañanas, pero nada fuera de lo común. Solo grillos, ramas crujiendo, el aullido lejano de un coyote. Pero la segunda semana empezaron los sonidos. Primero fue un golpeteo leve, como si alguien tocara desde dentro de la cabaña. 1, 2, 3 veces, cada noche a la misma hora. 2:17 a.m. Revisé con linterna en mano. La cabaña estaba cerrada con candado. El pozo tenía una tapa de metal oxidado, encadenada. Nada se veía fuera de lugar. Pero al darme vuelta, el golpeteo volvía a sonar, esta vez desde adentro. Más fuerte, más urgente. No supe qué hacer. Le conté al dueño por radio: no te acerques más de la cuenta, solo vigila. Y si escuchas algo, no contestes. Su respuesta solo me inquietó más. Una noche, mientras hacía mi ronda, noté que el candado de la cabaña estaba en el suelo, cortado, como si lo hubieran partido con una tenaza. La puerta estaba entreabierta. No entré, solo apunté con la linterna. Dentro se veían estantes rotos, polvo, telarañas y marcas en el piso, como si algo hubiera sido arrastrado desde el pozo hasta la puerta. Volví a poner el candado y reporté el incidente. El dueño no pareció sorprendido. Te lo dije, esa cosa solo quiere atención. Tú solo cierra y sigue. Pasaron unos días. La cabaña seguía cerrada, pero entonces comenzaron los susurros. No eran ruidos del bosque, no era el viento, eran palabras. Ven, estoy abajo, no cierres. A veces venían del pozo, otras veces sonaban justo detrás de mí. Una noche decidí grabar audio con mi celular. Lo dejé cerca de la cabaña y volví a mi caseta. Al día siguiente, revisé la grabación. Primero, grillos, luego, pasos, lentos, como si alguien caminara en círculos. Y después, una voz, suave pero clara: ¿por qué no me escuchas? Dejé el celular y me alejé. No volví a grabar nada. Hace una semana, al llegar al turno, encontré un papel pegado a la puerta de la caseta. No había nadie más en la finca. Lo tomé. Era viejo, arrugado, con letra temblorosa. Decía: no mires dentro del pozo. No importa lo que escuches. Si te llama por tu nombre, huye. No sé quién lo dejó. Hoy, mientras escribo esto, son las 2:17 a.m.
y el golpeteo ha vuelto. Pero esta vez es en la puerta de la caseta, no del pozo, no de la cabaña. Aquí, conmigo. Esto no termina aquí. Si quieres saber qué fue lo que realmente pasó después, dímelo en los comentarios. Tal vez estés listo para escucharlo, y en el próximo video sabremos qué fue lo que sucedió. El hombre del espejo de la bodega. Trabajo como velador en un centro de distribución abandonado a las afueras de la ciudad. Es un lugar enorme, con techos altísimos, pasillos llenos de estanterías vacías y una humedad que se cuela por los huesos. La empresa que me contrató solo quiere que alguien vigile por si se meten rateros, pero nadie ha puesto un pie aquí en años. Nadie, excepto yo. Durante mi primer turno, mientras revisaba los distintos almacenes, encontré una bodega cerrada con una cadena gruesa y un candado viejo. En la puerta había un letrero casi ilegible: no entrar. Inventario sin trasladar parecía olvidada. Me llamó la atención, pero no insistí. Pasaron 3 noches sin novedad, hasta que escuché un sonido metálico mientras hacía mi ronda, como un golpe seco, dentro de esa bodega. Me acerqué y noté que el candado estaba en el suelo, la cadena colgando. Nadie pudo haberlo roto sin hacer ruido. Me armé de valor, abrí la puerta lentamente y alumbré con la linterna. La bodega estaba vacía, excepto por una sola cosa en el centro: un espejo grande, de cuerpo entero, sostenido por una base de hierro forjado. Cubierto de polvo, pero sin una sola grieta. No reflejaba bien con la linterna, como si el vidrio estuviera sucio por dentro. Pensé que tal vez era parte de algún mueble viejo que nunca se llevaron. Lo anoté en mi reporte y cerré la bodega. Pero esa misma noche vi el espejo otra vez, no en la bodega, en el pasillo, frente a la caseta. Lo reconocí al instante. Mismo marco, misma base, pero ahora estaba limpio, pulido. Como si alguien lo hubiera preparado para exhibirlo. Pensé que me estaban jugando una broma. Salí a revisar, buscando cámaras escondidas, gente cerca. Nada. Me acerqué al espejo. Mi reflejo estaba ahí. Pero algo no cuadraba. Era sutil, pero lo noté. Mi reflejo parpadeaba medio segundo tarde. Me quedé quieto. Me moví muy lentamente. Levanté la mano. El reflejo me imitaba, con una fracción de segundo de retraso, como si estuviera actuando, no reflejando. Retrocedí, y en ese instante, el reflejo sonrió. Yo no lo hice. Al día siguiente, reporté el incidente. El supervisor vino a revisar. No había ningún espejo en el pasillo, ni en la bodega. Todo estaba vacío. «Seguro lo soñaste», me dijo, pero yo no soñaba. Esa noche, el espejo volvió a aparecer. Esta vez, en el comedor viejo. Cuando lo encontré, mi reflejo no estaba solo. Había otra figura detrás de mí, alta, con una silueta distorsionada. No se veía claramente, como si el vidrio la ocultara parcialmente. Me di la vuelta. Nada. Volví a mirar el espejo. La figura seguía ahí. Y esta vez, el reflejo no era yo. Era alguien idéntico a mí, pero con los ojos completamente negros, como charcos de tinta. El yo del espejo se inclinó hacia adelante, lentamente, como si quisiera salir del vidrio. Corrí. Desde entonces, el espejo aparece cada noche en un lugar distinto. A veces está en el pasillo, a veces en los baños. Una vez lo encontré en el techo, colgado boca abajo, reflejando un cielo que no era el de este mundo. He intentado cubrirlo con mantas, se caen. He intentado romperlo. El vidrio no cede, ni un rasguño. Y ahora, el reflejo ya no me sigue. Se mueve solo, camina, sonríe, se detiene y me observa. A veces no se refleja en absoluto. Solo está ahí, del otro lado del cristal, esperándome.
No sé por cuánto tiempo más resistiré. Y si un día no ves mi reflejo en el espejo, no te acerques. Turno de medianoche. Luis trabajaba como velador nocturno en un pequeño edificio de oficinas a las afueras de la ciudad. Su rutina era siempre la misma. Llegaba a las 10 p.m., revisaba cada piso, encendía las luces del pasillo, tomaba un café y pasaba el resto de la noche viendo televisión en la recepción o leyendo. Pero desde hacía un par de semanas notaba cosas extrañas, pequeñas cosas. Un monitor encendido en una oficina que él jura haber apagado. Papeles que aparecían esparcidos por el suelo en despachos vacíos. El reloj de pared que se detenía a las 3:17 a.m. Todos los días, aunque cambiara las baterías. Pensaba que tal vez era el cansancio o su imaginación jugando con él. Una noche, mientras hacía su ronda por el cuarto piso, escuchó el sonido del elevador. Lo extraño era que nadie más debía estar en el edificio. El ascensor subía lentamente. 1, 2, 3, 4. Se detuvo justo en su piso. Las puertas se abrieron. Vacío. Luis se acercó. Revisó el interior. Nada. Pero al volver al pasillo, notó que una de las puertas que había cerrado, la oficina 4, estaba entreabierta. Entró con la linterna en mano. La computadora estaba encendida. La pantalla mostraba una transmisión de seguridad, pero no de la oficina. Era una imagen en vivo del cuarto de descanso, justo donde él solía sentarse a ver TV. Pero lo inquietante era que se veía a alguien sentado en el sofá. Luis se quedó helado. Él estaba ahí arriba. ¿Quién era esa persona? Corrió escaleras abajo. La recepción estaba vacía. Solo la televisión encendida. El sofá desocupado. Volvió a revisar las cámaras, pero el canal que mostraba esa imagen había desaparecido. Solo estáticas. Pasaron las noches y los fenómenos aumentaron. Puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban al pasar. Y siempre, el ascensor funcionando por su cuenta a las 3:17 a.m. Un día, decidió dejar una grabadora en la recepción mientras hacía su ronda. Cuando revisó el audio, escuchó claramente el sonido de pasos, una silla moviéndose, y después una voz susurrando: «No estás solo». Luis no volvió a trabajar en ese edificio, pero cada cierto tiempo, el reloj de la sala, el que se llevó por costumbre, se detiene brevemente a las 3:17 a.m. A veces pensamos que el verdadero terror está en las películas o en lo sobrenatural, pero estas historias nos recuerdan que el miedo también se esconde en la rutina, en los lugares solitarios y en aquellos silencios que parecen demasiado largos. Ser velador no es solo cuidar un lugar, es enfrentarse a la noche, a lo desconocido y a veces a lo imposible de explicar. Así que la próxima vez que pases por un edificio oscuro, una fábrica vacía o una escuela cerrada en la madrugada, pregúntate, ¿realmente está vacío? ¿O alguien o algo lo está observando desde adentro? Gracias por ver este video y por acompañarnos en otras historias de terror. Suscríbete. Y si alguna vez has vivido algo parecido, déjalo en los comentarios, porque el terror más real es el que se comparte.